sabemos, las enzimas tienen un sitio activo donde reconocen y se unen a su sustrato, y otros sitios en donde reconocen distintas moléculas que participan en su regulación. Aquí veremos y reconoceremos cómo y cuáles son estas moléculas para la enzima fosfofructoquinasa 1 que participa en la regulación de la glucólisis. La primera pregunta nos dice, ¿cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosa 6-fosfato en presencia de 2,5 milimolar de ATP y 0,1 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato? ¿Y qué conclusiones se pueden sacar en relación a la forma de la curva? En el gráfico podemos ver cómo la actividad de la fosfofructoquinasa 1 aumenta al aumentar la concentración de fructosa 6-fosfato ante concentraciones constantes de ATP y fructosa 2,6-bifosfato. La curva es una curva sigmoide, lo que nos está indicando que es un sistema hipersensible, por lo que ante un estímulo, en este caso sería el aumento de la concentración de fructosa 6-fosfato, se va a observar un gran incremento en la velocidad, por lo que conlleva un aumento de la actividad de la enzima. ¿Cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de ATP en presencia de 0,1 milimolar de fructosa 6-fosfato y 0,1 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato? Bueno, como podemos ver en el gráfico, ante concentraciones constantes de sustrato y de fructosa 2,6-bifosfato y concentraciones crecientes de ATP, hay un aumento en la actividad de la enzima. Este aumento se observa hasta una concentración de alrededor de 0,3 milimolar de ATP. Luego hay una disminución en la actividad de la enzima hasta hacerse nula. ¿Qué conclusiones podemos sacar acerca del efecto de las distintas concentraciones de ATP sobre la actividad de esta enzima? Bueno, como podemos observar, al principio de la curva, es decir, a bajas concentraciones, el ATP está como sustrato de la enzima. En cambio, a mayores concentraciones, el ATP actúa inhibiendo la fosfofructoquinasa 1, ya que se fija a un sitio alostérico y disminuye la afinidad de la enzima por su sustrato, disminuyendo su actividad. En el ejercicio 3 nos dice, ¿cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de las concentraciones de fructosa 6-fosfato en presencia de 2,5 milimolar de ATP y tres concentraciones diferentes de fructosa 2,6-bifosfato, 0, 0,05 y 0,5 micromolar? Compare las tres curvas obtenidas. ¿Qué conclusiones puede sacar respecto a las K05 y cuál es el efecto observado a medida que aumentan las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato? Entonces, acá tenemos los gráficos. Se observa que al ir aumentando la concentración de fructosa 6-fosfato se produce un aumento de la actividad de la enzima como veníamos viendo. Pero en este caso, la pendiente de este es mayor para concentraciones mayores de fructosa 2,6-bifosfato, la curva en negro, y menor a menores concentraciones, la curva en azul. Con lo cual podemos decir que la fructosa 2,6-bifosfato es un modulador alostérico positivo que aumenta la afinidad por el sustrato, es decir, mediante un efecto heterotrópico, con lo cual la velocidad catalítica de la enzima aumenta. Con respecto a K05, podemos decir que va a ser mayor a concentraciones menores de fructosa 2,6-bifosfato, ya que la enzima va a estar inhibida o no activa en su totalidad y por lo tanto va a necesitar mayor concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. También se observa un cambio en la cinética enzimática. Ante la ausencia de la fructosa 2,6-bifosfato, la curva en azul, la cual sigue una cinética sigmoide, pero en el incremento de este, la curva se asimila bastante a una hipérbola, como las enzimas de cinética michaeliana. En el ejercicio 4 nos dice, ¿cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de las concentraciones de fructosa 6-fosfato en presencia de 0,05 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato y tres concentraciones diferentes de ATP,
0,5, 2 y 3,5 milimolar. ¿Cómo varía el parámetro K05 para las diferentes curvas obtenidas y cuál es el efecto observado a medida que aumenta la concentración de ATP? Acá tenemos los gráficos y al observar el gráfico podemos ver que para los tres valores de concentraciones de ATP se obtienen curvas que aumentan al aumentar la concentración de sustrato y que para el menor valor de ATP, la curva de color negro, se obtiene una curva con menor pendiente y con la de mayor concentración de ATP, color azul, se obtiene una curva con mayor pendiente. Esto se debe a que a bajas concentraciones el ATP es necesario para el funcionamiento de la enzima, estimulándola de manera positiva, pero a altas concentraciones genera un efecto contrario, es decir, comienza a actuar como un modelador alostérico negativo, que por efecto heterotrópico disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, lo cual nos lleva a la necesidad de una mayor concentración de sustrato para llegar a la velocidad máxima. El efecto de las concentraciones de ATP para los K05 es igual, pero opuesto al que observamos en el ejercicio anterior, es decir, al aumentar las concentraciones de ATP se obtienen valores mayores de K05. Esto es lógico, ya que en el punto anterior hablábamos de fructosa 2,6-bifosfato, que es un modelador alostérico netamente positivo, y en este caso, un modelador alostérico negativo, a concentraciones altas. La pregunta 5 dice, ¿cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosa 2,6-bifosfato en presencia de 1 milimolar de fructosa 6-fosfato y 2,5 milimolar de ATP? ¿Qué conclusiones puede sacar acerca del efecto de las diferentes concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato sobre la actividad de la fosfofructoquinasa 1? ¿Cuál es el efecto observado? Y si tiene sentido la concentración de fructosa 6-fosfato utilizada. Primero que nada observamos que en presencia de 1 milimolar de fructosa 6-fosfato y 2,5 milimolar de ATP, la actividad de la enzima aumenta al aumentar la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, dando una curva sigmoide. Y como sabemos por el tipo de curva, esto pertenece a un sistema hipersensible. Por lo que ante esos valores fijos de fructosa 6-fosfato y ATP, vemos que pequeños cambios en la concentración de fructosa 2,6-bifosfato cambian drásticamente la actividad de la enzima. Por otro lado, el efecto que se observa es que la fructosa 2,6-bifosfato es un modelador positivo heterotrópico, es decir, que al aumentar la concentración de este modulador se estimula la actividad de la enzima y aumentando la afinidad por su sustrato. Por último, nos hacía la pregunta de la concentración utilizada de fructosa 6-fosfato y es que no está bien porque no está dentro del rango fisiológico. Está muy por encima de este, por lo tanto, en esa concentración la enzima se satura muy rápido y se observa que a una concentración de 0,06 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato, la enzima ya está semisaturada y a 0,2 micromolar ya estaría completamente saturada. Además, la pregunta 5 decía que proponga y simule con otra concentración de fructosa 6-fosfato y cuál fue el criterio que se utilizó para seleccionar esa concentración. Nosotras lo que hicimos fue elegir una concentración que estuviera dentro del rango fisiológico, que en este caso fue 0,05 milimolar de fructosa 6-fosfato, y con esta nueva concentración lo que podemos ver es que la actividad de la enzima recién comienza a aumentar a una concentración de 0,2 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato. Al comparar ambas condiciones en un solo gráfico, se puede ver que a altas concentraciones del sustrato, es decir, fructosa 6-fosfato, la enzima se satura a muy bajas concentraciones de su modulador positivo, que sería la fructosa 2,6-bifosfato, como ya habíamos dicho. En cambio, a concentraciones normales de fructosa 6-fosfato, la enzima se semisatura a concentraciones mucho más elevadas del modulador positivo. Además, se puede evidenciar que ante la ausencia de fructosa 2,6-bifosfato, la enzima no tiene actividad, a pesar de estar ante las concentraciones fisiológicas de los sustratos, por lo que este efector es de suma importancia para que la enzima se encuentre activa. En el capítulo 15 del libro Leninger, entre otras tantas cosas, se describe la modulación de la fosfofructoquinasa 1.
La finalidad de este ejercicio es utilizar simulaciones para evaluar si se reproduce el comportamiento de la enzima mostrado en el libro. En esta diapositiva observamos a la derecha la imagen 1514b y vemos el efecto del ATP sobre la actividad de la enzima en función de la concentración de fructosa 6-fosfato. Nosotras realizamos la simulación considerando valores de concentración fisiológica de ATP y 0,1 micromolar de fructosa 2,6 bifosfato y obtuvimos la imagen de la izquierda. Como podemos observar, el comportamiento de la enzima frente a baja y alta concentración de ATP es el mismo que en el libro. Acá vemos la regulación alostérica de la enzima por el ATP y se evidencia que a bajas concentraciones fisiológicas de ATP, la K05 para la fructosa 6-fosfato es relativamente baja. Esto permite que la enzima funcione a una velocidad elevada a concentraciones de fructosa 6-fosfato bajas. En cambio, a concentraciones fisiológicas de ATP alta, vemos un efecto heterotrópico negativo. La K05 para la fructosa 6-fosfato aumenta mucho, tal como queda indicado por la relación sigmoidea entre la concentración de sustrato y la actividad enzimática. Siguiendo con las simulaciones, en este caso a la derecha observamos la imagen 1516A y vemos el efecto de la fructosa 2,6 bifosfato sobre la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosa 6-fosfato. Realizamos la simulación considerando 1,5 milimolar de ATP en presencia y ausencia de 0,1 micromolar de fructosa 2,6 bifosfato y obtuvimos la imagen de la izquierda. Como podemos observar, en este sistema hipersensible, ya que sigue una cinética sigmoidea, siendo la enzima más sensible a cambios en la concentración de sustrato, en los gráficos de rangos de 0 a 4 milimolar de fructosa 6-fosfato, el comportamiento de la enzima frente a la ausencia y presencia de fructosa 2,6 bifosfato es la misma que en el libro. Cuando la fructosa 2,6 bifosfato se fija a su sitio alostérico sobre la enzima, observamos el efecto heterotrópico positivo. Aumenta la afinidad de esta enzima hacia su sustrato fructosa 6-fosfato y reduce su afinidad hacia los inhibidores alostéricos. A las concentraciones fisiológicas de sus sustratos, ATP y fructosa 6-fosfato, así como de los restantes efectores positivos y negativos, la fosfofructoquinasa 1 es virtualmente inactiva en ausencia de fructosa 2,6 bifosfato. Esto lo podemos observar con la K05. Cuando está presente la fructosa 2,6 bifosfato, activa la enzima, aumenta su afinidad aparente por la fructosa 6-fosfato y lo podemos ver en ambos gráficos por la K05 baja. Como dijimos, la fosfofructoquinasa 1 es virtualmente inactiva en ausencia de fructosa 2,6 bifosfato y lo podemos observar por la elevada K05 para la fructosa 6-fosfato. Vemos que se necesitan valores mayores a 2 milimolar de sustrato para alcanzar la mitad de la actividad de la enzima, valores que superan las concentraciones fisiológicas normales. Bueno, llegamos al final de esta presentación. Les decimos muchas gracias por escucharnos y le dejamos un videito a modo de resumen de lo que estuvimos viendo. No es el principal punto de regulación anaerobia glicolítica, está sujeta a una compleja regulación alostérica. Su actividad aumenta cuando la concentración de ATP en la célula disminuye, lo cual implica que hay menor cantidad de energía y en consecuencia un aumento en los niveles de ADP y AMP. La actividad de esta enzima se ve inhibida en la situación inversa, es decir, cuando la concentración de ATP o de glucosa es muy alta, o en caso de que la célula disponga de un buen suministro de otras moléculas combustibles, por ejemplo ácidos grasos. El citrato también actúa como regulador de la PFK1. Una concentración alta de citrato aumenta el efecto inhibidor del ATP, reduciendo aún más el flujo de glucosa por la glucólisis.
Otra manera de regular esta enzima es por su producto. A mayor concentración de fructosa 1,6-fosfato se inhibe la actividad enzimática de la PFK1, mientras que mayor concentración del sustrato, o sea, fructosa 6-fosfato, activa la enzima.